Y Boriboya, y Bocheche, bendiciones a todos, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a conversar sobre el Otu o Bara Irete, conocido en nuestra regla de Ocha como Bara Kiti, buscando el esbo conductual siempre. Recuerden que trato de ayudarlo lo mejor posible, así que toda aquella persona que quiera consultarse conmigo, tiene que comunicarse conmigo directamente al Instagram. No tengo números de teléfono en ninguna de las redes sociales. Me escribe a Instagram, que de manera paulatina voy pasando los mensajes para poder coordinar la consulta. Porque mi idea no es estar buscando consultas con mis videos. Pero bueno, por eso no voy a cerrar la puerta, porque en fin, es misión de Olotumare. Vamos a hablar de este Otu un poco, ¿no? Este Otu que viene marcado con muchas etiquetas, y la primordial, y no está mal, es que cuando la verdad llega, la mentira se abochorna. Ahora, eso significa que la persona que se ve en indagación, este Otu, necesariamente es un mentiroso. ¿O se descubre alguna mentira? No. Yo lo veo desde muchos ángulos antes de desarrollar un Otu, antes de buscar ayudar a la persona. Fíjate lo siguiente. Si lo tienes en Wofakan y Kofafun, si lo tienes en indagación, se te vio en indagación o incluso en iniciación, habría que tomar en cuenta dos caminos que me gustan muchísimo, aparte de lo que ya existen en nuestra regla de Ocha, el tema del ciego cuando Orunmila iba en caballo, donde quisieron acusar a Orunmila de incluso de que se había robado esto. Todos estos temas están bien, pero vamos a incluirle algo o una enseñanza que también lo trae este otro. Vamos a hablarte de una historia o una acción que tenemos que hacer todos. Todos los religiosos en determinado momento tenemos que entender que aparte del esbo conductual y el esbo de sacrificio, hay un esbo que es con su propio ori. Conoce la palabra manforibale o manforibale, como decimos en la regla de Ocha, que es rendir homenaje al orisha, rendirle manforibale al orisha. Esto viene a través de la palabra foribale. Foribale también es hijo de Orunmila. Entonces tenemos que foribale viene siendo la acción de pegar nuestro ori al piso, rindiéndole pleitesía a el orisha, bien sea Ifa, bien sea Obatala, bien sea Chango, bien sea cualquier orisha. Esto nos lleva a nosotros a tener una conexión, convirtiéndonos espiritualmente en uno entre el orisha, o en uno compuesto entre ustedes y el orisha al que están venerando. Esta conexión, más que importante, es extremadamente relevante en la vida del religioso. Dice que cuando nosotros ponemos nuestro orí en el piso, pegamos nuestra frente al piso, nos arrodillamos y pegamos la frente al piso, estamos rindiendo una de las mayores conexiones que puede existir con el orisha. Y eso queda demostrado justamente en este otro. Entonces, si te lo ves en indagación o lo tienes en mano de Orunmila, o lo tienes en Wofakan y Kofafun, o incluso en tu iniciación, es importante que tomes esto en cuenta. Muchas cosas las puedes lograr a través del esbo, sí. A través de cambio conductual, sí. Pero si no hay esa unificación espiritual, si no está presente foribale en tu vida, lamentándolo mucho, no vas a obtener la gran bendición que esto trae. Esto viene a partir de una historia. Orunmila Abonire-Gun, también conocido como Abonire-Gun, tenía un hijo que se llamaba Foribale. El hijo de Orunmila siempre estuvo al lado de él aprendiendo, preparándose. Pero no solo eso, Foribale era una muy buena persona, una persona que ayudaba en la comunidad. Aparte de tener muy buen conocimiento otorgado por su padre, Orunmila, él tenía la particularidad que tenía muy buenos sentimientos. Foribale, si veía que una persona necesitaba ser atendida, Foribale la atendía. Y por supuesto que en esos momentos se ganaba la bendición de todo el mundo. Orunmila, siendo uno de los babalagus más destacados, obviamente, en ese pueblo o en la ciudad donde estaba ubicado, Orunmila empezó a ganar enemigos. Y los mismos enemigos del padre fueron heredados para el hijo. Todo aquel que aborrecía al padre también aborrecía a Foribale.
Entonces, como habían unos que le agradecían todas las colaboraciones que él prestaba, habían otros los cuales se negaban a aceptar y más bien maldecían a Orunmila y maldecían a su hijo Foribale. Porque de una manera u otra, aquel que actúa bien siempre va a afectar los intereses de otro. Y es allí el detalle que hay que entender de este otro. Cuando la persona entra en un ciclo o en un espacio de reparación, de reconstrucción con su entorno, lamentándolo mucho, puede que toque los intereses de otro tipo de personas y ganarse el odio del mismo. Pues Foribale empezó a sentirse mal, pero más que sentirse mal, Foribale empezó a tener muchas pesadillas, empezó a soñar cosas negativas. Foribale trataba de no prestarle atención a sus sueños, más bien Foribale seguía actuando positivamente porque no tenía absolutamente nada que ver y todo esto pasaba sin que Foribale lo supiera. Es decir, las maldiciones llegaban, los malos deseos de su entorno llegaban hacia él y él no se enteraba absolutamente nada. Foribale decidió consultar Ifá. ¿Por qué? Porque Foribale cayó en un estado que dejó, incluso porque estos sueños lo fueron perturbando tanto, que empezó a entrar en un dilema en su cabeza. Empezó a pensar que la gente, toda la gente quería mal, como sus sueños le decían, y que lo mejor, que lo mejor era que no siguiera siendo buena persona. Entonces Foribale, como no resistía a ser buena persona, se empezó a encerrar y cayó en un tipo de depresión. Esta depresión lo llevó incluso a apartarse de Ifá, lo llevó a apartarse de todas sus acciones positivas y cayó en un estado negativo. Sí, cayó en lo que conocemos, ya como lo dije, y los resultados de la depresión son resultados totalmente negativos y fuertes para el ser humano. Foribale no aguantó más esta situación y fue a hacer indagación. Al llegar a indagación, se le fue revelado el Otu o Bara Irete, conocido por nosotros como Bara Keche. Le dijeron que tenía que hacer determinado bo, así como hacer un jabón Oshe para bañarse y limpiarse con que tenía sus instrucciones. Pero no solo eso, sino que le dijeron de que una de las cosas más importantes que él tenía que hacer era no abandonar la adoración a Ifá. Retomar la adoración de Ifá, aparte del esbo, y poner su frente en el piso siempre, todos los días, para suplicarle a Ifá. Foribale así lo hizo. Él realizó todas las indicaciones que el babalawo le dio y todas las mañanas Foribale se arrodillaba y pegaba su frente en el piso ante su Ifá, ante su Ikine. Foribale fue cambiando, todas las cosas de él fueron cambiando. Evidentemente, esta acción diaria logró tener la bendición de Ifá y la bendición de Olodumare que lo protegiera. Ifá le dijo que no se preocupara, que mientras estuviese bajo la protección de Ifá no había maldición que pudiera hacer efecto en su vida. No había negatividad que pudiera hacer efecto en su vida. Foribale, cada día que lo hacía, cada día que le rendía homenaje a su Ifá, colocando su frente al piso, Foribale se sentía más fortalecido, entendiendo, claro, que Foribale en ese momento o en el momento que tenía el problema, Foribale empezó a ver cómo sus detractores y sus enemigos empezaban a decaer y algunos se iban del pueblo. Porque no hay poder más grande que tu propio Ori cuando entra en equilibrio con tu ícono, con tu, digamos, con tu orisha o en este caso con Ifá. Y de ese momento en Obara Irete se implantó de que una de las formas de adoración y de conseguir una protección muy grande de los orishas, en este caso de Ifá, era rindiéndole Foribale, haciendo lo que Foribale hacía, arrodillándose y pegando su frente al piso y haciendo sus peticiones. Ifá lo iba a cubrir, lo iba a proteger ante las grandes negatividades que tenía alrededor. No solo eso, sino que Foribale con estas peticiones logró salvar incluso a su familia, logró salvar a su propio padre, a Orunmila, de que estas personas, estos detractores o estas personas que le molestaba que Foribale fuese tan bueno y que tuviese tanto, fuese tan presto a la comunidad, estos detractores terminaron yéndose y dejando la vida de Orunmila y de Foribale tranquila. Fíjate,
De aquí voy a extraer varias cosas importantísimas para las personas que tienen este 8. Es importante entender que tú, que eres Obara-Kete, tienes la capacidad y tienes el corazón para ayudar a muchas personas que tienes alrededor, pero llega un punto donde vas a sentir que aunque tú ayudes, tu vida está yendo en retroceso y no entiendes el por qué va en retroceso. Si supuestamente siendo una persona buena, una persona amable, una persona que tiene un buen corazón, no debería tener ningún antagonista, ningún enemigo. Y déjame decirte que Obara que te está diciendo de que sí lo tienes. Hay personas que se están dedicando la vida a destruirte a ti como ser humano, a destruirte con maldiciones, con peticiones negativas hacia ti. Aquellas personas que sienten que tú no deberías ser quien eres. Sabes que cuando alguien no comprende de dónde puede salir o de cómo puede existir una persona que sea tan querida por muchos o una persona que tenga la capacidad de poder ayudar a otros, esa persona como no la tiene, va a sentir cierta envidia. Esta envidia, por supuesto, que te va a hacer daño. Así que si hoy tú con este otro te sientes aislado, te sientes triste, te sientes que estás cayendo en un cuadro depresivo, incluso te aconsejo que busques siempre, que vayas siempre frente a tus orillas y descargue todo aquello que sientes. Pongas tu frente en el piso, hagas como le decimos, mo foribale. Yo soy foribale. Yo me arrodillo ante Ifá o ante los orillas a rendir homenaje. Entonces, pon tu frente en el piso y trata de descargar todas estas ideas o todas estas cosas negativas que realmente te están deseando. Porque el problema no es que te la desean, el problema es que tú no sabes de dónde vienen. Tú no sabes de dónde. Eso es como cuando alguien quiere hacer 150 comidas y hace 150 comidas y las reparte en la comunidad y te ve la persona, mira cómo está repartiendo comida. Lo primero, si es una persona con sentimientos negativos que lo existen en todos lados, lo primero que va a pensar, ojalá se intoxique a alguien para que se meta en problemas por lo que está haciendo. O simplemente dice, mira, llamando la atención, quiere que todo el mundo sepa que él es bueno y mira cómo reparte comida. O sea, hay personas que piensan así, como hay personas que piensan bien, hay personas que piensan mal. Y eso es algo que te ha afectado durante mucho tiempo. Quieras o no, si eres Obara Irete, estoy seguro que te ha afectado durante mucho tiempo. Entonces, a veces no es tanto el malagradecimiento, porque no es la persona que está recibiendo el favor el que te va a malagradecer. Es el entorno que está viendo que lo que tú estás haciendo, que estás haciendo algo positivamente, van a, de una manera, tratar de ensuciar tu nombre. Y esto te llega a alcanzar. Es importante destacar que la persona en este otro, no hay amuleto, no hay talismán, no hay absolutamente nada que te sirva para protegerte de esta acción, sino tu propia fe, rendirle homenaje y mantener a tu Ori en equilibrio con ese orilla, mantener a tu Ori en equilibrio con Orunmila, rindiéndole homenaje todos los días del mundo a Orunmila, a Ifá, a los orillas, rindiéndole homenaje. Dice, la aguja lo mismo trabaja con su nariz que con sus ojos. Esos son los sacerdotes que consultaron al hijo de Aboniregum, al hijo de Orunmila, Foribale. Y le dijeron a Foribale que siempre tenía que rendir homenaje para evitar los malos deseos de las personas que lo rodean. Tu vida está llena de malos deseos. No que tú estás lleno de malos deseos antes tus acciones. ¿Me comprendes? Ifá nos indica por este otro que hay que tener muchísimo cuidado con las decisiones que nosotros tomemos. Estas decisiones que nos llevan a nosotros a tener incluso pérdidas en la vida. Dice Ifá y Orunmila que aquí la persona, incluso en el ámbito de pareja, la persona tiene que buscar siempre tener la estabilidad. ¿Por qué? Porque aquella persona que elegiste es la persona que te va a acompañar por mucho tiempo. Dice Ifá por Obara Irete. Aquí habla de, por supuesto, yo lo llevo y yo lo voy a nombrar así. El desarrollo, para mí, el desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Cuando tenemos una montaña llena de pino y esa montaña nosotros cortamos 100 árboles de pino para extraer su madera, yo tengo que sembrar en alguna parte
500 árboles. Eso es un desarrollo sustentable. Lo que yo repongo al mundo, lo que yo repongo a la naturaleza, lo que yo le repongo o les doy a las comunidades. Obara Airete debe siempre mantener a su entorno contento. Obara Airete no puede ser mezquino. Obara Airete no puede pensar solamente en su propio beneficio. ¿Ok? Obara Airete es un tabú creer que todas las cosas que usted tiene son solo suyas y no hay ningún mérito que darle a nadie. Aquí hay que aprender a darle mérito al entorno. Mérito a aquel que te ayuda. Mérito a aquel que te da la mano. Obara Airete, hay un camino, una historia que yo creo que la desarrollé, pero vamos a dejarla aquí para que esté dentro de el desarrollo de Obara Airete en el momento que lo necesite y abras este video. Había unas tierras donde había mucha prosperidad. Y esta tierra, esto se empezó a regar a los demás poblados. Resulta que Orunmila tenía sus estudiantes, aquellos que ya se habían incluso desarrollado como babalagos y ya le habían dado la oportunidad de seguir adelante. Los babalagos empezaron a escuchar de aquellas tierras y uno a uno fueron yendo a experimentar, porque en esa tierra había trabajo, en esa tierra habían buenos creyentes y las personas eran muy agradecidas incluso en el pago. Pasado un tiempo, Orunmila se empezó a dar cuenta de que ninguno de sus babalagos regresaba de esas tierras. Los familiares de dichos babalagos llegaban a casa de Orunmila y le decían a Orunmila su preocupación. Las esposas decían que ya su esposo más nunca tuvo comunicación con ellos, que tuvo comunicación los primeros días, incluso el primer mes, pero después de ese mes más nunca se supo nada. Y han ido otros babalagos y nadie ha podido traer algún mensaje a esta tierra. Y así fueron poco a poco familiares, esposas, hijos a preguntar por su padre y preguntarle a Orunmila si podía ayudarlo porque ya no podían comunicar con su padre que habían ido de misión a estas tierras que le estoy hablando. Orunmila entró en preocupación y le llamó la atención y empezó a indagar. Muchos decían que esa tierra era una tierra muy próspera, que lo extraño ya se había convertido en un mito. Lo extraño es que el babalago que iba no venía, pero aseguraban que el babalago no era que iba y le iba tan bien que se quedaba esa tierra y se olvidaba de sus responsabilidades. Orunmila consultó a Ifá y el otro revelado fue Obara Airete. Le dijeron a Orunmila que si iba a ir a esa tierra su misión iba a ser próspera, pero que por nada del mundo podía ser mezquino, que por nada del mundo podía dejar de adorar e indagar Ifá cada 5 días y hacer relativamente los festivales a tiempo. Orunmila se les prescribió hacer el bo, el cual hizo, el cual escuchó y realizó y se fue a esas tierras. Llegando a esas tierras, Orunmila se instaló como babalago. Muchas personas fueron hasta donde estaba él. Lo que le extrañaba a Orunmila era que no había la presencia de los babalagos ausentes en su tierra. Sin embargo, Orunmila fue haciendo su trabajo religioso. Muchos estaban encantados y le dejaban buenos regalos a Orunmila. Orunmila recordó lo que Ifá le había dicho. Y Orunmila empezó a otorgarle, aparte de la comunidad, muchos de los regalos y los pagos que le daba. Orunmila daba al reino lo que necesitaba. Orunmila a aquellos que eran pobres les daba dinero que obtenía de sus ganancias de su trabajo en Ifá. Orunmila se recuerda que ya estaba llegando próximo su festival de Ifá. Estaba por cumplir un año ya en esas tierras. Orunmila mandó a hacer un festejo, pero también mandó un recado a su tierra natal para que en el mismo tiempo se hiciera el festejo en su tierra. Orunmila empezó a celebrar su festival de Ifá con la presencia de mucha gente importante del pueblo. Ahí ya estando todos unidos, empezaban a decir que Orunmila era lo mejor que le pudo haber pasado al pueblo. Tener a Orunmila en esta tierra fue un regalo de Olodumare, que por fin alguien se dignaba a ayudarlos y a darle el agradecimiento o a retribuirlos por
todo lo que, por haberle abierto las puertas a Orunmila. A Orunmila, al escuchar esto, le llamó la atención y aprovechó para preguntar. Le dijo, mire, yo quiero saber algo. Yo quiero saber qué era lo que pasaba anteriormente. Hay muchos babalawos que vinieron a estas tierras y nunca regresaron a sus hogares. Pero esos babalawos tampoco los veo en esta tierra. Y le dijeron a Orunmila, sí, aquí llegaron muchos babalawos. Llegaron muchos, los cuales se volvieron arrogantes, los cuales al ver el beneficio que estaban obteniendo se creyeron más que nosotros, que éramos dueños de estas tierras. En determinado momento incluso querían mandar sobre nosotros. Y no solo eso, nunca le abrieron la puerta a alguien que lo necesitara y económicamente no tuviese la posibilidad. Y entonces le preguntó Orunmila. Ellos le dijeron, sí, bueno. En definitiva, llegó un momento que el pueblo se molestaba porque ellos solo venían a enriquecerse, nada más ellos, sin querer hacer lo que usted, Orunmila, está haciendo por nosotros. Y es por ello que todos esos babalawos actualmente están muertos. Orunmila quedó sorprendido ante la declaración que le estaban dando. Y les dijo que ya entendía lo que estaba pasando. Mientras tanto, muchos se le acercaron y le dijeron a Orunmila, como usted ninguno, Orunmila. Usted nos ayudó, usted nos da la mano, usted ayuda a la comunidad. Nosotros tenemos que agradecerle a usted. Orunmila, ya pasado ese tiempo, decidió regresar a sus tierras. Orunmila, antes de regresar a sus tierras, después del festival, al día siguiente, rindió homenaje a todos los representantes del pueblo, los mayores, los ancianos del pueblo. Orunmila pudo llegar a sus tierras, por supuesto llevando mala noticia a los familiares. Pero Orunmila en ese momento llegó con todo el dinero y estabilidad, cualquier cantidad de joyas, todo lo que pudo recaudar durante un año y ayudó a los familiares de los babalawos que fueron a esas tierras, contándole a ellos el por qué no habían regresado. Así Orunmila, por supuesto, alabó su Ifá, alabó sus babalawos que le dieron el consejo. Fíjense la parte de esta historia, ¿no? Cuando hablaba de los pinos. A veces nosotros llegamos a algunos lugares, llegamos a algunas tierras y más que todo el babalawo va a recorrer espacios y nos beneficiamos de ese ambiente. Pero al beneficiarnos de ese ambiente nos olvidamos de lo que tenemos que retornarle al ambiente, lo que tenemos que retornar a la comunidad, lo que tenemos que hacer por la comunidad. Ifá nos enseña en este último Bara Airete que no solo nos tenemos que querer nosotros, no solo tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar también en el árbol que da el fruto. ¿Cuánta fruta tú no agarras y nunca te preocupas si el árbol necesita algún abono? O si el árbol se lo están comiendo las termitas. O si el árbol tiene sus raíces huecas. Entonces, eso es lo que nos dice Obara Airete. Y por eso es que no era un pueblo negativo, no era un pueblo peligroso. Era mentira lo que se decía. La verdad es que es un pueblo con dignidad a los cuales abusaron de él. Aquí hay que tener cuidado con el abuso. Aquí hay que tener cuidado por querer aprovecharse de las necesidades de otros. Dice Obara Airete, tendrás beneficio en tu vida, pero nunca debes olvidar que parte de ese beneficio es para compartirlo con otras personas que lo necesitan. Si yo tengo un dinero, entonces yo quiero construir una casa, yo no puedo pretender, como yo sé pegar bloques, ponerme, pero no, yo tengo que contratar a las demás personas y mejor si son del entorno tuyo. ¿Para qué? Para que ese beneficio que estás obteniendo tú sea compartido ante personas que están a tu alrededor y siempre tenga la bendición de ellos. Por eso es que este otro, muchas personas lo toman desde otro punto, desde otra óptica, otro punto de vista. Porque pueden que diga el malagradecimiento, puede que diga todo lo que ya nosotros sabemos y que es muy repetitivo en nuestra comunidad y en las redes sociales. Pero solamente con ese detalle, ese cambio, valorando lo que tienes al lado, créeme que vas a proyectarte muchísimo más. Vas a crecer muchísimo más. Entonces, toma en cuenta eso y no olvides nunca que siempre el desarrollo sustentable es la clave en tu vida. Todo lo que te beneficia a ti, tú tienes que también beneficiarlo. ¿Ok? La verdad llega, la mentira se oculta. Señalamiento, personas que señalan como no debe ser. Entonces, mucho cuidado con que no te inculpen de algo que tú ni siquiera hiciste. Este otro lo conocemos como la relación entre Changó y Ochun y el respeto que debe existir sobre el mismo. Es por eso de que uno de los verbos más importantes se hace con Ochun para evitar caer en desesperos.
¿me entiendes? Creo que se hace con un espejo. Y Manferefun o Shango para evitar aquella guerra que existe entre el mundo exterior, es decir, las personas que te rodeas y tú. Hay que atender mucho a Eshu para mantener el equilibrio entre la relación de hermanos, que es un poco complicada a las personas que se le ve este 8. Las cosas buenas van a llegar a tu vida. Dice aquí Orumi la consultó para que las cosas buenas llegaran. Pero también a Orumi le dijeron que tuviera mucho cuidado con la guerra y se mantuviera siempre en la cima. Dice, los mejores voces que puedes hacer tú es yendo, ahí leo que yendo a una montaña, parándote arriba de una montaña, o sea, en la parte más alta de una montaña y pedirle a Olotumare bendiciones. Dice que siempre tienes que estar por encima de todo. Si es posible, vivir en alto para que puedas visualizar las acciones de los demás. Es un Otum de fundación de tierra, que se fundó la tierra aquí en Telú. Dijeron que hicieran el Bo para que se mantuvieran siempre prósperos. Hicieron el Bo y se mantuvieron. Por eso es que este es un Otum de mucho emprendimiento. La persona en Obaraquete siempre funda espacio. La persona en este Otum, antes de viajar a trabajar, bien sea religiosamente, bien sea profesionalmente, debe hacer indagación y hacer el Bo para evitar peligro, o mejor dicho, para saber cómo se debe comportar en un ambiente. Habla que debe cuidarse muchísimo la nariz. Infecciones, sinusitis, problemas en la nariz. Cuidarse mucho, ir al médico si estás padeciendo de la nariz. Aquí le dijeron a Ulubara que no podía inmiscuirse en los negocios de los demás. Por eso es que Ifá está hablando que la persona debe mantener una distancia entre lo que no es suyo y no inmiscuirse, no opinar en cosas de los demás, en los negocios, en la propiedad de los demás, para que usted mismo no sea afectado. Pero también la parábola de la nariz es meter sus narices donde no debe meterla. Dice Ifá, dice Orúmila, siempre, así usted sienta curiosidad, así usted sepa de lo que está hablando, así usted quiera ayudar a la persona, dice no opine, no opine, para que usted no salga afectado. No olvides estos consejos. Espero que esto te sirva. Bendiciones a todos y Boris Boya y Bocheche.